Buenos días, amigos. Tal vez algunos de vosotros no sepáis que la palabra virtus, virtud en latín, tiene un sentido mucho más preciso de lo que podríamos pensar. Deriva ese sentido de su vinculación etimológica con vir, que significa varón. La virtus, por tanto, era concebida primigeniamente como una cualidad estrictamente masculina, y de ahí la traducción inglesa que a veces se le da al vocablo, manliness. La virtud, por tanto, sería, en primer término, la fortaleza, la valentía o la bravura que se presuponía a lo masculino. Esta acepción, sin embargo, fue matizándose paulatinamente. La razón de ello era que los romanos utilizaron su vocablo virtus para traducir el griego arete, que también hay que traducir por virtud, pero cuya etimología nada tiene que ver con la palabra griega para varón. Arete se relaciona con aristos, que significa el mejor. Por tanto, para los griegos, la virtud o arete era una excelencia que en la época más arcaica, ciertamente, también se relacionaba con la bravura en el combate, por tanto, con la potencia masculina. Más adelante, en los siglos V y IV, filósofos como Platón y Aristóteles transformarán la arete en un concepto ético para aludir a la excelencia a la hora de pensar, de hablar y de actuar. Este acercamiento filosófico a la virtud arraigará en el pensamiento cristiano. Por ello, por poner solo un ejemplo, San Agustín pudo definir a la virtud como el orden del amor y escribir al mismo tiempo, ama y haz lo que quieras. Pero volvamos a Roma y veamos qué dice sobre la virtud Gayo Lucilio, un autor que vivió aproximadamente entre los años 168 y 102 a.C. Su obra la conservamos fragmentariamente y no ha sido traducida por completo al castellano. Así que en esta ocasión he optado por hacer una versión yo mismo de un párrafo en el que se observa cómo el término virtud, ya en ese momento de la historia de Roma, había asumido todos los matices de la arete griega, para definir cuál debía de ser el modo de actuar del varón romano. El fragmento al que me refiero dice así: virtud es ser capaz de dar su auténtico valor a las cosas que nos rodean y de las que vivimos. Virtud es saber qué aporta cada cosa al hombre. Virtud es saber qué es adecuado, útil y honesto para el hombre, lo que es bueno y lo que es malo, lo inútil, vergonzoso y deshonesto. Virtud es saber poner término y medida a la búsqueda de bienes. Virtud es poder dar su valor a la riqueza. Virtud es dar a la fama el valor debido. Es ser enemigo en público y en privado de los hombres de malas costumbres y, por contra, defender a los hombres de buenas costumbres, apreciarlos, quererlos, ser sus amigos. Es, además, colocar en primer lugar el interés patrio, luego el familiar y, en tercer lugar, el personal. Amigos, como veis, este fragmento es esencial para entender la virtud en el mundo romano. Por tanto, vamos a comentar algunos de los aspectos que creo más relevantes. El primero es que la virtud es un ideal práctico que exigía saber ponderar el valor de las cosas. Ese valor debía ceñirse estrictamente a la utilidad que las cosas tenían para la vida. Y en este sentido, como queda también claro en el fragmento, un requisito para la virtud era saber poner límites a la búsqueda de riquezas, de poder y de fama. La forma de hacerlo, la forma de poner estos límites, también está clara en el fragmento. Y no es otra que saber manejar tres coordenadas: la de lo adecuado, la de lo útil y la de lo honesto. Esto es especialmente relevante en la vida pública y política, y creo que sigue teniendo plena vigencia en la actualidad. Así que, a mi juicio, harían bien nuestros políticos si antes de hablar y de actuar se preguntaran si sus propuestas son adecuadas, es decir, si son ponderadas. Si la respuesta que se dan a sí mismos es afirmativa, deberían preguntarse entonces si lo que propone es útil, es decir,
si realmente contribuye a mejorar la vida de la ciudadanía. Y si la respuesta es también afirmativa a esta segunda pregunta, deberían pasar a inquirir si lo que proponen es algo honesto, es decir, si es correcto. Vean cómo, desde la perspectiva romana, la virtud política, es algo tan concreto y tan práctico como saber elegir lo que es al mismo tiempo equilibrado, útil y justo. De la misma manera, habría que saber dejar aparcadas todas las medidas o propuestas que no cumplieran al mismo tiempo con estas tres condiciones. Pero Lucilio no se queda ahí, sino que añade tres características más al concepto de virtud que no podemos pasar por alto. Me estoy refiriendo en concreto al llamamiento que hace a mantener una coherencia total entre la actuación pública y privada, entre lo que se hace en casa y lo que se hace en la calle. Lo segundo es el consejo que nos ofrece de saber elegir a los amigos en razón de las buenas costumbres compartidas. Y para acabar, también debo aludir a la exigencia de anteponer el bien público o patrio al de cualquier otra consideración. Amigos, es cierto que para un romano era imposible distinguir entre la dignidad de ser humano y la de ser ciudadano. Y también es cierto que esta descripción de la virtud atañía específicamente a los hombres. Pero más allá de estos dos hechos, opino que hay que subrayar que los romanos nos legaron una noción de virtud que invita, por un lado, a mirar la vida desde lo común, desde lo compartido, desde lo público. Y en segundo lugar, que esa misma noción de virtud es una invitación a aspirar a la excelencia implícita que existe en saber elegir ponderada, provechosa y rectamente. Buenos días, amigos.